أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Vamos a continuar con el tafsir de la sura An-Naba, la gran noticia, la sura número 78 del Sagrado Corán, y hemos llegado hasta la leya número 17, comenzamos con la leya número 18. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Muy bien. Día en el que se tocará la trompeta y acudiréis en masa. Muy bien, este es el día esperado, el día que los creyentes también esperan y temen, ¿sí? Sabemos que el creyente vive entre el temor y la esperanza. En este día tiene esperanza y tiene temor también. Esperanza en la misericordia divina y temor por sus actos propios. Muy bien, entonces en el Sagrado Corán habla de algo que es Nafkhus Sur, o el tañido de la trompeta. Es un tañido, son dos tañidos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay un primer tañido en donde nosotros lo podemos imaginar como una trompeta, pero es un ruido estruendoso que puede destruir todo lo material. Entonces, todo lo que nosotros conocemos como creación, todo lo que nos rodea, tanto en la tierra como en los cielos, los grandes edificios, todas las grandes edificaciones que ha hecho la humanidad, las montañas, las cordilleras, todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, todo lo material, entonces va a desaparecer con este tañido. Y el segundo tañido, o sea, una vez que queda todo dado vuelta, como quien dice, no todo destruido, el segundo tañido es el tañido que hace recobrar la vida, y es lo que llamamos la resurrección, ¿sí? Entonces, esta palabra nafj tiene un significado que es de soplar, y el sur es la trompeta, ni más ni menos. Entonces, bueno, esto es, como podemos imaginar, es un estruendo inexplicable para el ser humano, que de una forma nosotros lo podemos entender cuando el Corán nos habla de una trompeta, mismo una trompeta hoy, un instrumento musical. Cuando suena fuerte cerca de nuestros oídos nos puede aturdir. Cuando vemos que tocan el claxon, la bocina, los camiones, esos que tienen las bocinas tan fuertes, vieron que es como que si uno no está prevenido, ¿no?, y lo agarra de sorpresa ese ruido, es como que parece que a uno se le para el corazón. Bueno, para que imaginemos más o menos el tañido de la trompeta del que se habla en el Sagrado Corán, lo que puede llegar a ocasionar es la destrucción de todo el mundo. Y a su vez que todos los hombres y las mujeres vuelvan a la vida. Muy bien. Aquí en esta leya dice que el día que sople la trompeta, o que sea tañida la trompeta, y comparezcáis en tropeles, y acudáis en tropeles, es lo mismo. Entonces no se refiere a la primer trompeta, sino a la segunda trompeta. En este pasaje del Sagrado Corán, en el que los hombres van a comparecer ante Allah en tropeles. Es decir, van a volver a la vida, van a salir de sus tumbas y van a estar en filas, rindiendo cuentas, o esperando, mejor dicho, rendir cuentas ante su Señor.
En el Sagrado Corán tenemos una ley que dice que cada uno de ellos comparecerá solitario ante él el día de la resurrección. Por otro lado dice, recuerda el día en que convoquemos a cada hombre con su imán, con su guía, con su conductor. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Vamos a estar solos? ¿Vamos a asistir en tropeles? ¿Vamos a estar detrás de un imán? En realidad hay que explicar algunos puntos que tienen que ver con el día del juicio y las instancias que tiene el día del juicio, ¿no? Entonces, por un lado, van a ser levantados de las tumbas los hombres, las mujeres. Por otro lado, van a marchar, digamos, van a ir enfilándose, esperando el juicio, y cada uno va a estar encolumnado, como es muy famoso, detrás de su imán, detrás de aquella persona a la que seguía como una guía. Y como nosotros sabemos, tenemos imames de la fe, imames que llaman a la guía, ¿sí? A Immat al-Hudá, aquellos imames que nos han llamado a seguir la religión, a seguir el camino correcto, a seguir el camino del Sagrado Corán, los 12 imames. Y después hay otros aimma en la sociedad, que son aquellas personas que nos recuerdan a Allah, que nos enseñan, que nos guían, que nos enfilan también o encolumnan detrás de los aimma, de los 12 imames, o del profeta, alayhi salatu wassalam. Cualquier persona, cualquier gran maestro, no cualquier persona, cualquier gran maestro en la historia de la humanidad, como puede ser Imam Khomeini, rahmatullah alayhi, los grandes hombres, los grandes sabios que han guiado hacia la humanidad, son a'immat al-hudá también, en alguna forma, porque ellos también hoy nos refrescan, nos reviven el camino de los imames, e inshallah, si los tomamos como guías, vamos a estar detrás de ellos, y ellos estarán detrás del profeta, del imam Ali, alayhi salam, etc. Lo mismo en las comunidades anteriores, aquellas personas que seguían correctamente a Jesús, aquellas personas que seguían correctamente a Musa, alayhi salam, y a cada profeta, van a estar encolumnados detrás del profeta en el Yawm al-Qiyamah. Y por otro lado, las personas que guiaban hacia el mal, las personas que desviaban a la humanidad, y no solamente tienen que ser los faraones, o Shaitán mismo, o los shayatín, o digamos los grandes opresores de la humanidad, sino aquellas mismas personas que tienen cierta influencia entre las gentes y que los arrastran hacia el camino del kufr, son a'immat al-kufr. Entonces, las personas que sigan el camino de estos imames del kufr, a'immat al-kufr, los imames de la incredulidad, o de la incredulidad, van a estar encolumnados detrás de ellos, ¿no? Y hoy, en nuestros días, también pueden ser aquellas personas influyentes que desvían a los jóvenes, que digamos que tratan de destruir todo lo que es la familia, el respeto por lo sagrado, el respeto por la adoración y la obediencia a Allah, o sea, todos aquellos que desvían a las gentes y como también guías o líderes del mal, podemos decir, se presentan ante el mundo, o aquellos líderes políticos, por ejemplo, o líderes, digamos, de cualquier tipo de influencia, ¿no? Que van a llevar a la humanidad a la perdición, son a'immat al-kufr, y bueno, en ese momento, tanto sean los líderes justos como los a'immat al-kufr, los líderes de la incredulidad, en esta instancia van a estar con sus comunidades detrás. Ahora, cuando le toca a cada uno comparecer ante Allah y dar el testimonio ante Allah, en ese momento el juicio es para uno y es personal. Aunque también en las instancias personales ante Allah, también tenemos muchas narraciones que nos hablan de que aquellas personas que
tienen todavía que arreglar sus asuntos con otras personas, porque han tomado el derecho de las personas. Siempre lo explicamos, que hay algo que es Haqqullah, es el derecho de Allah, y otra cosa muy distinta es Haqqun Nas, el derecho de las gentes. Entonces, si una persona hizo istigaba de otra, hizo tuhma, si istigaba es hablar mal del ausente, o tuhma, que es inventar cosas, ¿no?, de las personas, para afear su imagen, para que piensen mal de él, o si una persona estafó a la otra, o le robó, le sacó un derecho, cualquiera sea el derecho, en la instancia en la que la persona esté compareciendo ante Allah, en forma personalizada, podemos decir, se hacen presentes esas personas, para que se arreglen los asuntos con esas personas. Pero bueno, entonces una cosa no contradice a la otra. En el Yaum al-Qiyamah, en el día del juicio, en la resurrección, lo que tenemos que entender es que hay distintos estadios y distintas paradas, también podemos decir, o instancias. ¿Mm? Muy bien, entonces el Sagrado Corán de alguna forma se refiere a esto. Incluso las personas en ese día también tenemos que no va a tener auxiliador, por ejemplo, que no va a haber amigo, no va a haber auxiliador, incluso esos imames en los que se refugiaban, sobre todo los imames del Kufr, ¿no? Aquellas personas que desviaban a los demás, y de alguna forma esos que eran desviados por esas personas sentían que estaban protegidos por esa persona, en ese momento no los van a tener. No van a tener absolutamente a nadie. La persona va a estar sola con sus actos, sola con lo que carga en sus espaldas, sola con lo que está escrito en el libro de las acciones, tanto de las buenas como de las malas. Y en ese momento, bueno, para ese momento, mejor dicho, deberá prepararse en este mundo. Por eso, una de los consejos que dan los místicos, sobre todo, es la reflexión en el día del juicio. Que la gente esté recordando que en un momento van a tener que comparecer ante Allah. Que en un momento, ya sea en tropeles o sea, ya sea en forma solitaria, no importa, va a llegar un día en el que vamos a tener que estar todos parados frente a Allah y vamos a tener que rendir nuestras cuentas. Y de ese día no nos podemos escapar. Ese día, el problema es que parece lejano. Bueno, Yaumul Qiyamah, ¿cuándo va a ser? ¿Dentro de miles de años? Bueno, todavía falta toda esta vida, después falta la vida en el Barzaj, y bueno, entonces uno es como que lo ve tan alejado que sigue en el gafla, digamos, ¿cómo se dice? En la distracción. Pero ¿qué sucede? Si nosotros constantemente estamos pensando en el Yawm al-Qiyamah, en el día del juicio, en todo lo que nos va a suceder, y en que vamos a tener que comparecer ante Allah, y le damos importancia al Yawm al-Qiyamah, por eso el Sagrado Corán nos hace reflexionar y nos habla tanto del Yawm al-Qiyamah. Entonces es una forma también de ir preparándose para el Yawm al-Qiyamah, verlo como si fuera mañana, en ponerse a pensar, si hoy, por ejemplo, viene el día del juicio, ¿no? Entonces, ¿yo qué le voy a presentar a Allah? Lo mismo sucede con el momento de la muerte, en donde hay un pequeño juicio también con los ángeles que se presentan, o como Bashir y Mubashir, como los albriciadores, o como Munkar y Nakir, para cuestionar y desmentir aquello que nosotros digamos que hicimos o que no hicimos. Entonces, la reflexión es muy, muy profunda. Muy bien. Entonces, bueno, explicar esto de esta ley. También hay una ley que menciona que vamos a estar acompañados de un ángel que nos va a llevar a ese lugar, o de ángeles testigos, durante el momento, digamos, en el que tengamos que comparecer personalmente ante Allah. Esto también es famoso. Y es una explicación también de por qué los ángeles, creo que en otras clases los mencionamos, es una explicación de por qué los ángeles están constantemente anotando nuestras acciones. Bueno, uno si se pone a pensar, Dios es omnipotente y omnisapiente, perdón, es el que todo lo sabe, es el Alim,
Entonces, si todo lo sabe, ¿para qué necesita ángeles que le escriban un libro y que le vayan con las noticias de aquello que hacemos? Bueno, es porque esos ángeles se presentan como testigos, es porque hay un testigo para el juicio, porque el mismo libro es un testigo, porque los mismos lugares, como ya lo vimos en otras clases, por otras aleyas que se han mencionado, los mismos lugares o los miembros del cuerpo van a dar testimonio de lo que hicimos. Y esto es porque el ser humano hasta último momento va a intentar negar aquello que hizo, no porque Allah necesite de esto. Entonces, bueno, eso también es algo para aclarar, ¿no? Que cada alma estará allí acompañada de un ángel que lo va a acompañar o que va a ser de testigo en ese momento. Muy bien, y menciona وَفُتِحَتِ السَّمَاء y cuando se abra el cielo, فَكَانَتْ أَبْوَابًا y tendrá puertas en plural. ¿Qué significa esto de que, en la ley número 19, ¿no? ¿Qué significa esto de que el cielo se va a abrir y que va a tener puertas? Bien, perdón. Entonces tenemos algunas interpretaciones que se hace sobre esto. Por ejemplo, hay una interpretación que dice que estas puertas son las puertas del universo, pero del universo que nosotros podemos ver y conocer, y que se van a abrir las puertas de aquellos eh, niveles, podemos decir, del universo que no podemos ver, ¿no? Es decir, que se van a descubrir los velos para nosotros y vamos a poder ver el mundo angelical y vamos a, digamos, a tener otro conocimiento de lo que nos rodea. Eso es una interpretación. Hay otra interpretación que dice que el cielo se va a abrir como si fueran puertas, recordando esas aleyas que dicen que el cielo va a tener, cuando el cielo se agriete o cuando el cielo se hienda. O sea, algo un poquito más cercano, podemos decir, a la aleya anterior, ¿no? Que al destruirse todo, digamos, el ser humano va a poder ver en ese momento un cielo abierto, un cielo, digamos, roto, no sé cómo explicarlo, ¿no? Nosotros vemos ahora las capas de la atmósfera, lo que vemos, vaya a saber qué es lo que se abre para nosotros en ese momento. Y hay otra interpretación que dice que, bueno, que nosotros en este momento ahora no podemos, por ejemplo, ir hacia los cielos, que tenemos ciertas limitaciones, aunque el ser humano pueda subirse, por ejemplo, a un cohete y viajar hacia la luna, y vaya a saber si realmente lo puede hacer. Bueno, más que eso no hemos llegado todavía, y vaya a saber hasta dónde vamos a llegar, que quizá no es mucho más que eso. Y bueno, en este Yaumul Qiyama, el ser humano entonces va a abrir otras puertas en los cielos. ¿Eso qué significa? Que después de una tierra destruida, va a tener acceso a otras partes del universo. Esa es otra interpretación, ¿no? Que se abran puertas en los cielos para el ser humano. Hay una ley coránica también muy llamativa que dice que Yauma Idin, en ese día, en un día en el que la tierra sea cambiada por otra tierra, así como los cielos. Entonces eso puede tener una interpretación de que, bueno, va a quedar todo completamente dado vuelta y luego se va a transformar en otra cosa. Y que, bueno, la visión que va a tener el ser humano en ese momento va a ser totalmente distinta, nueva y quizá mucho más profunda, obviamente, a la que estaba acostumbrado en la Tierra ahora, en estos días. También, bueno, hay otra interpretación que dice que esto significa que
aquellas personas pías, aquellas personas de buen comportamiento, aquellas personas creyentes y que, digamos, tienen destinado el paraíso, van a ser transportados a través de estas puertas hacia una realidad superior o hacia el mismo Jannah, el paraíso, ¿no? Y que se refiere a las puertas justamente del paraíso. Muy bien. También, bueno, tenemos las puertas del infierno, ¿no? El infierno también tiene sus puertas y sus guardianes, y también en el día del juicio se abrirán para las personas que lamentablemente no hayan podido purificarse hasta llegar al paraíso. Bueno, de todas formas, todas estas interpretaciones, como sabemos, son correctas, y que lo que se va a ver ese día para el ser humano va a ser totalmente nuevo, totalmente extraño, asombroso, y va a ser una experiencia de una realidad mucho más profunda. Y entiendan esto, no lo piensen con los ojos de una persona que está hoy parada acá o sentado donde estemos en el dunya. Pensemos que el Yawm al-Qiyamah nos va a llegar después de la experiencia del Barzakh. Es decir, que aquellos que estuvieron en el Barzakh, aquellos que transitaron la muerte, aquellos cuyas almas ya salieron del cuerpo y pudieron ver cosas que en este mundo no podemos ver, que son realmente asombrosas, van a ver mucho más todavía. Entonces, a medida que vamos avanzando en el tiempo y en los distintos estadios hasta llegar al paraíso, inshallah, todo lo que va viendo el ser humano es cada vez más asombroso y más profundo, ¿sí? Y el ser humano va entendiendo hasta llegar, bueno, al grado de perfección, perdón, al grado de perfección donde ya está preparado para ver mucho más. Incluso en el Jannah, en los niveles más altos del paraíso, poder comprender la realidad divina de otra forma, y hasta incluso compartir muchos de los atributos con Allah. Eso ya más profundo, ¿no? Para hablarlo en esta clase, pero digamos es el objetivo por el que fue creado el ser humano, para llegar a los grados más excelsos y de alguna forma transformarse en un ser que realmente es Khalifatullah, o sea, que realmente es un representante de Allah y que tiene muchas cosas con Allah en común. Muy bien. Y llegamos a esta, vamos a leerla como última. عليها وسيرت الجبال perdón فكانت سرابا. Esta ya de وفتحت السماء ya la leímos. Bueno, وسيرت الجبال فكانت سرابا. En ese día está hablando, las montañas sean aventadas pareciendo un espejismo. Muy bien, como veníamos hablando antes. Entonces, como una etapa más del día del juicio, en donde todo va a desaparecer, digamos, como dice en otra parte del Sagrado Corán, que se desplacen las montañas, que que caminan las montañas, ¿no? O que sean trituradas por un golpe. Bueno, acá viene lo mismo, o que sean pulverizadas, ¿sí? Es decir, cuando lo compara con el espejismo es eso, es que uno ve la montaña y de golpe, después de este sonido, de este tañido de la trompeta, no va a quedar absolutamente nada. No va a quedar absolutamente nada y va a parecer que había un espejismo o que era un espejismo. Esta palabra que trae al final, saraba, viene de sarab, que significa, dice aquí, andar sobre los declives. Dice que también se le dice al espejismo, esos espejismos famosos en las películas, sobre todo para nosotros aquí en América Latina, que se ven en el desierto. ¿Vieron cuando ven a lo lejos un oasis? Y bueno,
No sé si alguien lo experimentó, yo lo experimenté en el desierto, no que se ve un oasis como lo muestran las películas, ¿no? Con palmeras y eso no. Pero sí que a lo lejos pareciese que se ve agua, ¿no? En el desierto, uno si mira así muy a lo lejos, parece que se ve todo como si fuera un lago. Y una medida que se va acercando, el lago nunca llega, digamos, se ve cada vez más para adelante, nunca llega, y es por un efecto visual. Entonces, bueno, de la misma forma, aquí lo que quiere decir es eso, que las montañas van a quedar como una polvareda que va a ser semejante a un espejismo y ya no va a haber más nada. Entonces esa montaña gigante, majestuosa que veíamos, no va a existir más. Y eso es para que nos podamos imaginar lo que es este Yunfahu Fesur, cuando se sopla en la trompeta. Muy bien. Entonces, de la misma forma, ¿no? El primer tañido de la trompeta, destructor, el segundo es revividor de alguna forma. Los dos son algo increíble para el ser humano, algo que realmente lo moviliza al ser humano. Algo que muestra también la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala y que también nos muestra lo bajo, lo limitados y lo diminutos que somos. Nosotros, no importa si llegó a ser presidente en este mundo, si se llegó a ser un gran líder, si se llegó a ser una persona rica, no importa nada. Si las montañas van a quedar hechas polvo, entonces, ¿qué nos espera a nosotros, no? Eso es la idea para que nosotros entendamos y podamos comprender nuestra pequeñez ante la grandeza de Allah y que ese día es el día en el que Allah manda. Malik Yawmiddin, lo repetimos tantas veces durante el día cuando rezamos y cuando decimos el Fatiha, y sin embargo nos terminamos olvidando de que ese día ya nosotros no mandamos, ya no hay jefe, no hay nada, y que Dios va a hacer un gran espectáculo para el ser humano, para que realmente entienda. Es como el último golpe, y el Yawm al-Qiyamah, el día del juicio, es como la última o la anteúltima, podemos decir, gran llamada de atención que Dios le hace al hombre para que entienda la grandeza de Dios. Luego está el infierno también, el infierno del cual vamos a hablar en la próxima clase, cuando veamos la ley número 21 que dice Inna Jahannama kanat mirsada. ¿Sí? Inshallah lo vamos a dejar para la próxima clase para tratar este tema del infierno directamente en una clase. Inshallah que les haya gustado, que no se hayan aburrido y que nos sirva sobre todo de reflexión. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.